Me da mucha alegría seguir a mi amigo Frank LaRue, que hizo, como escuchamos, un trabajo extraordinario, y quería seguir justamente para hablar un poco del trabajo que seguimos nosotros en mi mandato sobre violencia contra la niñez, para ver cómo podemos empoderar a los niños y cómo podemos garantizar justamente su protección contra posibles riesgos asociados a la utilización de las nuevas tecnologías. Pero permítame que diga antes de más que es una gran alegría que este congreso tenga lugar en el momento en que estamos todos muy felices conmemorando el aniversario de la Convención. Un cuarto de siglo es un tiempo inmenso, es una fantástica oportunidad de recordar todas las cosas que han cambiado en nuestras sociedades, y es muy importante poder recordar la visión inspiradora que Janusz Korczak, de quien se ha hablado ya en distintos momentos en este congreso, el pedagogo polaco que había en los años 20 subrayado que los niños son ciudadanos de hoy y no futuros miembros de la sociedad, y que había hecho tanto para sensibilizar a la sociedad, para la protección de la niñez en su dignidad, en su individualidad, en su personalidad, como sigue siendo tan importante su visión y cuántos retos seguimos teniendo, también en el contexto de las nuevas tecnologías. Un contraste enorme con esta visión de Janusz Korczak es seguramente la forma como los niños son impactados por situaciones de violencia. Aquí en la pantalla podrán mirar algunos de los datos que siempre nos hacen mucha preocupación y tristeza, pero que son muy actuales, ¿no? Pensar que tenemos un niño que se muere como causa de violencia cada 5 minutos, que tenemos 80% de los niños que mueran por causas de violencia con edad inferior a 6 años, que tantos millones de niños enfrentan situaciones de violencia en su comunidad, son muchas veces objeto de situaciones de violencia en sus comunidades, y que el rostro de los homicidios a nivel global es un rostro de niños. 8% de los homicidios a nivel global son niños con edad inferior a 15 años. Es dramática esta dimensión. Esto significa que tenemos una enorme brecha entre la visión y los compromisos que 194 países del mundo han hecho por la Convención de los Derechos del Niño y la realidad cotidiana que niños, niñas y adolescentes enfrentan en sus países. Por eso yo creo que es muy importante, y seguramente que está en el espíritu de todos nosotros aquí en este congreso, es muy importante que sigamos preguntando a nosotros propios si queremos celebrar un evento simbólico de 25 años de la Convención o si queremos hacer la diferencia para los niños. Y no tengo duda que toda la energía que está saliendo de estas discusiones nos ayudarán a reforzar nuestro compromiso para garantizar una niñez con esperanza, con confianza, sin violencia. La Convención de los Derechos del Niño marca una etapa decisiva en la historia de los derechos humanos, reconociendo que los niños son ciudadanos de hoy, como decía, y por otro lado son actores en el proceso de cambio social en todos nuestros países. Yo creo que por eso, de alguna forma, la Convención constituye una profunda revolución. Yo lo creo, es una revolución de valores y de paradigma. Pero al mismo tiempo que teníamos esta revolución, se pasaba una revolución muy amplia a nivel tecnológico. En 1989, por coincidencia, cuando se adoptaba en la Asamblea General de Naciones Unidas el texto de la Convención de Derechos del Niño, también se estaba desarrollando la web global. Y es increíble pensar la coincidencia de esas fechas. El Internet había sido mencionado solamente 7 años antes por la primera vez, y parece que tanto cambió desde ese momento. 25 años después, los derechos de los niños claramente permanecen al centro de nuestras preocupaciones y de nuestra acción. Pero al mismo tiempo las tecnologías de la información y de la comunicación han cambiado profundamente la forma como vivimos el cotidiano de todos nosotros. Abren nuevas formas de comunicación, de aprendizaje, de prestación de servicios, de hacer negocios, y este
cambio seguramente no es indiferente al cotidiano de los niños. En realidad, los niños son muchas veces los verdaderos expertos en la utilización de las nuevas tecnologías. Muchas veces mucho más que sus padres o sus maestros. En realidad, la mayoría de los niños y adolescentes reconocen que el conocimiento de la Internet es una cuestión crucial en sus vidas. Es una punición cuando no permitimos que puedan jugar, por ejemplo, con un smartphone o con un iPad. Más de 80% de los niños que participaron en una encuesta que organizamos en cooperación con amigos de la sociedad civil en América Latina, muchos representados aquí, han considerado el acceso a la Internet como un derecho fundamental. Eso quiere decir mucho de su preocupación. Estas nuevas tecnologías ofrecen medios sofisticados y nuevos para ampliar los conocimientos de los niños, sus habilidades. Escuchamos el rol en la escuela que Frank estaba recordando hace un momento, pero promueven además una experiencia activa, creativa, de investigación, de promoción de actividades culturales, de entretenimiento. Y a mi modo de ver, de una forma muy particular, abre nuevas puertas para que los niños puedan conocer sus derechos fundamentales, puedan saber dónde van si tienen un problema, a quién piden ayuda. Están sufriendo una vulneración de sus derechos, alguien más se está preocupando de qué ayuda podrán beneficiar. En realidad, cuando hacemos encuestas con los niños, son las nuevas tecnologías el medio que más frecuentemente nos mencionan como la forma de obtener información. Por ejemplo, para llamar a una línea telefónica de ayuda, ¿no?, que existe en tantos países en esta región, o para reportar incidentes de violencia. Yo creo que además estas nuevas herramientas ayudan a los niños a que sean los primeros defensores de sus propios derechos, previniendo situaciones de riesgo posible. Y en todas las regiones, yo trabajo mucho con niños, niñas y adolescentes, me quedo fascinada por su creatividad al crear websites que puedan ayudar a difundir información sobre temas de su preocupación, sobre sus derechos fundamentales, promoviendo blogs para discutir temas de particular importancia para ellos o participando en redes sociales para movilizar apoyo para sus propias iniciativas, por ejemplo, para que se acabe la violencia contra la niñez a nivel de la escuela, de la comunidad, para que las niñas no sean forzadas a casarse en una edad precoz antes de 18 años. Y eso es una oportunidad extraordinaria. Pero al mismo tiempo que miramos y celebramos estas grandes oportunidades, es verdad que estas nuevas tecnologías están igualmente asociadas a riesgos muy preocupantes y muchas veces con impacto muy dañoso para los niños. Claramente, como recordaba Frank, los niños están expuestos a información dañina, a material abusivo, muchas veces son víctimas de grooming, de abuso sexual, existen imágenes de abuso sexual de niños que están distribuidos en la Internet. Todo eso tiene un impacto muy grande y al mismo tiempo algunos niños tienen conductas o participan en iniciativas de cyberbullying que pueden en realidad hacer daño a otros amigos y a sí mismos. Entonces tenemos que mirar este universo complejo de cómo son víctimas, pero también podrán contribuir para vulnerar derechos de otros niños. Estos avances tecnológicos han sido tan rápidos, seguramente para mí como de una otra generación, tan rápido, que los adultos y padres se sienten muchas veces con desafíos profundos de conocer lo que pueden presentar las oportunidades de las nuevas tecnologías y aún más de entender cómo pueden ayudar a sus niños a elegir vías que no plantean riesgos o saber encontrar soluciones si existen riesgos en la utilización de las nuevas tecnologías. Y asistimos claramente a una enorme disparidad intergeneracional. Seguramente aún más para los niños que tienen padres o que tienen maestros que no saben utilizar los computadores, que no tienen una computadora o un teléfono inteligente, ¿no?
Y esto es agravado en barrios marginales, sobre todo en países de baja renta o de media renta. Por eso, todo eso explica por qué este tema ha sido tan prioritario para mi mandato y por qué hemos trabajado en el desarrollo de un estudio que lanzamos en la Asamblea General hace algunas semanas y que espero que puedan bajar de nuestra página web y tenemos algunas copias para algunos de ustedes. Ahora, ¿qué cuestiones tocan nuestro estudio? Tres fundamentales cuestiones. ¿Cuáles son los niños que están utilizando las nuevas tecnologías? ¿De qué edad? ¿De qué forma? Segunda cuestión, ¿cómo podemos beneficiarnos de los importantes convenios e instrumentos de derechos humanos para garantizar la libertad de acceso a la información, de expresión, de opinión del niño, la protección de su privacidad y al mismo tiempo garantizar que no está enfrentando riesgos y que tiene apoyo cuando esos riesgos se plantean? Y en tercer lugar, ¿cuál es la agenda que debemos exigir de las autoridades públicas para que justamente los Estados no miren estos desarrollos tecnológicos con alguna perplejidad o alguna pasividad, pero tengan una intervención que sea activa y que anticipe riesgos posibles para los niños? Entonces, la primera cuestión, ¿quién son estos niños? Seguramente un dato muy importante de las encuestas que existen y de las investigaciones que existen, cada vez más niños utilizan las nuevas tecnologías. En algunos países más de 80%, mismo 90% de los niños utilizan las nuevas tecnologías. La utilizan cada vez por periodos más largos e inician este acceso a la Internet y a las nuevas tecnologías a una edad cada vez más baja, muchas veces muy, muy baja. Los niños acceden a la Internet desde la privacidad de su dormitorio, ¿no? Desde los cafés Internet, como escuchamos hace un momento, a través del uso de teléfonos inteligentes. Y a menudo navegan en línea sin la orientación, la presencia de adultos o de personas que puedan con ellos descubrir los riesgos y ayudar a que los riesgos no se transformen en un daño para estos niños. Los niños pasan también muy rápidamente del mundo real al mundo virtual, ¿no? Es muy difícil distinguir lo que es uno y lo que es otro. Participan en conversaciones, envían mensajes instantáneos, participan en redes sociales, en espacios aparentemente privados, pero en realidad pueden estar distribuyendo información que pueda crear riesgos para ellos, donde están estudiando, donde viven, permitiendo situaciones de acoso o de abuso sexual. Sabemos que en una fracción de segundo la información personal sobre un niño puede llegar a millones de personas y puede quedarse para toda una vida. Por eso el derecho al olvido de que hablaba Frank. Esa es la razón por detrás de esa preocupación. Ahora, este proceso no es igual en todas las regiones. Claramente existe también una enorme disparidad geográfica, ¿no? Tenemos 4 billones de personas que aún no tienen acceso a la Internet y 90% de esas personas viven en países en vías de desarrollo. Pero al mismo tiempo miramos un crecimiento claro en esos mismos países y pensamos que para finales de este año el número de sus suscriptores de teléfonos móviles en los países en desarrollo podrá alcanzar cerca de 80% del total del mundo. Entonces hay un cambio que se está pasando en este momento, pero no necesariamente la protección de los niños de la misma forma. Ahora, los niños más marginados, que no tienen acceso a Internet de la casa o de la escuela, que van a un café Internet donde podrán estar personas que no están interesadas en su protección, que no se benefician de orientación y consejo, claramente podrán confrontarse con situaciones de riesgo que podrán ser muy complicadas, ¿no? Y podrán sufrir al mismo tiempo situaciones de violencia que son muy profundas. Y la combinación de estos factores aumenta el riesgo de violencia en línea para estos niños. Yo quería ilustrarlo con un tema que me parece que habla por sí mismo, ¿no? El abuso sexual en línea de los niños. Desde 1997 a 2006 se ha registrado un incremento de cerca de 1.500%
1500% en el número de imágenes de abuso sexual de niños, 1500%, ¿no? Los niños que son víctimas son cada vez más pequeños. La mayoría, más de 80%, son menores de 10 años y muchos de ellos tienen menos de 2 años. Es terrible lo que está pasando. No quiere decir que entremos en pánico, pero claramente tenemos que prevenir este proceso. Como cualquier otra manifestación de violencia contra la niñez, la violencia en línea tiene un impacto muy dramático en la vida de los niños. Miedo, depresión, ansiedad, baja autoestima, desórdenes alimenticios y de sueño, pensamientos suicidas y sentimientos de culpa y de vergüenza. Y por eso no podemos dejar de recordar que todos estos tipos de violencia pueden ser prevenidos y en realidad sabemos cómo hacerlo. Como los niños con quien hemos trabajado en este proceso nos han dicho tantas veces, la tecnología no es mala, lo que es malo es el uso que se puede hacer de ella, ¿no? Son siempre muy claros. Y el sentido de responsabilidad entre los niños está creciendo de una forma clara, y por eso en América Latina han mismo adoptado un importante manifiesto y desarrollado un trabajo muy importante con Red Natic y Save the Children, que están con nosotros acá, lanzando un proceso que me gustaría recordar como estamos solo a un clic, y dicen estos niños, estamos solo a un clic de contribuir a situaciones positivas y evitar situaciones negativas. Es una elección personal, pero estamos comprometidos con el uso de las TICs en una forma responsable y sin causar daños a nadie. Me gustaría mostrar por un segundo un pequeño vídeo de esta importante iniciativa. Si en la escuela navegas con la compu de alguien más, atención si te vas, no te olvides de cerrar, divertirse y tomar fotos con el celular. Antes de publicar, piensa quiénes las verán. Todo a un clic. Pasar tiempo en internet puede ser algo genial, pero sin olvidar que hay un mundo que explorar. Hablar bien, hablar mal, opinar de los demás. Ten en cuenta si después no te arrepentirás. Todo a un clic. Dar un like, seducir, mucha risa en el chat. No es lo mismo conocer una persona real. Regalar una flor o entregar tu corazón. Tu contraseña no es la mejor prueba de amor. Todo a un clic. Lo bueno y lo malo, todo queda a un clic. Gracias. Muy brevemente, quería solamente concluir recordando que tenemos un marco normativo, ya lo mencioné, pero sobre todo tenemos que recordar la responsabilidad de los Estados en este proceso. La responsabilidad del Estado implica agir con el interés superior del niño al centro de las preocupaciones y la protección contra la discriminación. Pero implica también tener una agenda de prevención y eliminación de la violencia contra la niñez, de que hace parte esta violencia en línea contra los niños. Es fundamental tener claramente una fuerte legislación y me gustaría estimular a todos los amigos que están aquí que nos ayudan a hacer crecer el número de países con una legislación clara que prohíba todas las formas de violencia contra la niñez, incluyendo en línea. Tenemos hoy en día 43 países, pero corresponde a 10% de la población infantil del mundo. Seguramente mucho más es necesario. Será necesario claramente asociar nuestra acción con la acción de la sociedad civil, pero también del sector corporativo. Y en ese sentido me gustaría recordar la importancia que sería, por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones pudieran considerar el no cobro de las llamadas que se hacen a las líneas de ayuda por medio de llamadas gratis para los niños.
claramente que cuando el niño sufre violencia lo tenemos que ayudar a reintegrar y a sentirse de nuevo con esperanza en la vida, nos van a ayudar seguramente en eso. El costo de no hacer lo que acabo de mencionar rápidamente es inmenso, pero la oportunidad de hacer el cambio es también muy grande. Espero aliar esfuerzos con todos ustedes. Muchísimas gracias.